Bien, pues vamos a centrarnos en el mensaje, en la mesa que el Señor ha preparado para nosotros esta mañana. La mesa de su palabra, la mesa de su amor, de su misericordia, de su bondad. El Señor hoy nos quiere hablar, claro, como siempre. Él está deseoso de hablar con nosotros. Él está pendiente de nosotros, pendiente de su iglesia. Y nosotros tenemos que honrarle como Él se merece, con nuestro respeto, nuestra honra, nuestra obediencia y sobre todo que podamos estar gozosos. Yo preguntaría, ¿estamos gozosos esta mañana de estar aquí en la presencia del Señor? ¿Estamos gozosos de compartir con los hermanos, de estar en coinonía con ellos? Pues ese es el deseo del Señor, que estemos juntos en un mismo propósito, en una misma visión, en un mismo sentir y en amor, en unión. Hay un dicho por ahí que dice que la unión hace la fuerza. Dios no nos ha llamado a ir por nuestra cuenta como llaneros solitarios. Nos ha llamado a vivir en comunidad, a ayudarnos unos a otros, a vivir en esa unidad, esa misma unidad que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo viven. Son tres personas con distinto, digamos, oficio, distinta misión, pero con un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo deseo. Y ese debe ser nuestro deseo. Bien, yo deciros y pediros disculpas porque hoy había anunciado que iba a venir un pastor costarriqueño, pero por motivos ajenos a la organización no ha podido ser, ¿no? Así que voy a compartir un mensaje que a bote pronto pues el Señor me ha dado, porque yo siempre tengo mensajes preparados. Y hablando con Katy esta mañana hemos repasado y ella me ha dicho uno, pero yo he elegido otro. No le he hecho caso. Quiero hablar sobre la obediencia verdadera. Y hablo de la obediencia verdadera porque existe obediencia a medias. Y la obediencia a medias es desobediencia. Tenemos que obedecer a Dios en todo lo que Él nos dice, nos manda, nos ordena. Marca en los preceptos de su palabra. El evangelio verdadero, el cristiano verdadero, basa su vida en una obediencia total y verdadera. Hay tres condicionantes que luego hablaremos de la obediencia. Que la obediencia debe ser pronta, total y sin condiciones. Esa, digamos que es el enfoque de la obediencia verdadera. Y quiero hablaros de una parábola que Jesús les dirigió a los principales sacerdotes y a los ancianos de la época, a los que se creían con la autoridad de llamarse hijos de Abraham, solamente ellos, nadie más podía hacerlo. Nadie más de los judíos podían llamarse hijos de Abraham, despreciaban a los demás. Y Jesús les habla con parábolas. Sabéis que una parábola es una narración de un suceso fingido, que es una imitación de un hecho real, pero que no está sucediendo, pero que se deduce de ahí una comparación. Al hacer la comparación con la realidad, se deduce una gran verdad espiritual y una enseñanza moral y ética. Así que vamos a leer la parábola. Se encuentra en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 31, donde Jesús dice, dirigiéndose a los escribas y a los fariseos, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. Y luego surge la pregunta, les pregunta para confrontarlos con la realidad espiritual que en la cual ellos vivían. Dice, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo,
Y aquí está el enfoque que hace Jesús a los religiosos y a aquellos, digamos, que lo basan todo en apariencia. Dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Luego explicaré este versículo. Jesús marca aquí, digamos, una gran verdad, un gran principio ético. Los corruptos y los pecadores, si se arrepienten de verdad, entrarán en el reino de los cielos antes que las personas legalistas, las personas religiosas, que dicen que hacen la voluntad de Dios, pero realmente no la hacen. ¿Estáis entendiendo? En la parábola de los dos hijos, Jesús les enseña a los fariseos, en aquel entonces, y también nos enseña hoy a nosotros, una verdad que desvela el misterio de la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento y, claro está, la verdadera obediencia. Un pasaje que nos confronta con la hipocresía religiosa y legalista y la verdadera conversión. El pasaje nos cuenta la parábola que eran dos hijos, una historia muy sencilla, pero que está llena de una gran profundidad espiritual y una gran enseñanza. Nos llama a una reflexión personal, una autocrítica, a un autoexamen de nuestra conciencia y de nuestra vida, a ver si estamos actuando como fariseos, como el primer hijo, como el segundo hijo y no como el primero. Un padre, dice la parábola, tiene dos hijos. Y si os dais cuenta, a los dos le pide lo mismo, que vayan a trabajar en su viña. El primero responde con un rotundo no quiero, pero después se arrepiente y va. El segundo responde con un sí, señor, lleno de aparente obediencia, pero luego no va. Aquí vemos un llamado personal. En primer lugar, vemos un llamado personal del Padre. Es un llamado a la sinceridad ante Dios. Hijo, le llama, ve hoy a trabajar en mi viña. Dios llama a todos sus hijos, te llama a ti, me llama a mí, al compromiso y al servicio. No a practicar una religión más, no a ser legalistas, a hacer las cosas por obligación, sino por una relación, la relación de hijo. ¿Sabéis que un hijo debe obediencia al padre? Pues eso es lo que está marcando, el primer principio de la parábola. Jesús está marcando eso, el compromiso, la obediencia de un hijo a su padre. En este caso, nosotros como hijos de Dios, a nuestro Padre Celestial. La viña, representa el campo de Dios, donde Él quiere que hoy trabajemos. En la vida de las personas, la iglesia, su familia, el mundo necesitado de salvación, que también Dios ama. Esa es su viña, donde quiere que trabajemos. El llamado, dice, es urgente, porque dice hoy, ve hoy, no mañana, no cuando te sientas bien, no cuando hayas logrado tus propósitos o te hayas preparado para hacerlo. Hoy es el día para obedecer, no mañana, es hoy. Yo te preguntaría, ¿has escuchado el llamado de Dios? ¿Estás escuchando el llamado de Dios o estás ignorándolo? Estás aplazando, digamos, tu obediencia. La obediencia a Dios, como dije al principio, tiene tres condicionantes importantísimos. Debe ser pronta, debe ser cuando Dios te lo dice. Y Dios te está diciendo que es hoy, no mañana. No puedes aplazar lo que Dios te ordena, si no, no estás obedeciendo. Estás desobedeciendo. También debe ser total. Tú no puedes obedecer a medias. Tú no puedes hacer lo que Dios te manda solamente aquello que te interesa y no hacer lo que te manda y no quieres hacerlo porque no te interesa.
La obediencia tiene que ser total. Dios lo dice, Dios me lo dice, Dios me lo ordena y yo lo hago. De una forma total. Y luego sin ponerle condiciones a Dios. Hay muchas personas que le ponen condiciones a Dios para obedecer. Señor, si tú me haces esto, si tú me das esto, si tú... Ponemos al Señor entre la espada y la pared. Señor, si tú quieres que te haga esto, tienes que darme lo otro. A Dios no hay que ponerle condiciones. A Dios hay que obedecerlo, sin condiciones. En segundo lugar, vemos dos respuestas y dos actitudes diferentes. La primera es el hijo que dijo no, pero fue. Este hijo representa a los pecadores arrepentidos. En la parábola Jesús habla de publicanos y rameras. El primer hijo, aunque inicialmente rebelde, al final cumple. Su arrepentimiento es genuino. Su acción es lo que cuenta. En este caso no es lo que dice, es lo que hace. Dice que no, pero luego hace. Y eso es lo que cuenta. Eso demuestra un corazón arrepentido. Un arrepentimiento verdadero. Su no inicial fue una falta de obediencia. Una negativa a la voluntad del Padre. Pero su posterior cambio de corazón, su acción consecuente, demuestra un cambio genuino en su vida. Por eso muestra a aquellas personas que, como digo, Jesús los llama los publicanos y las rameras, pero arrepentidos. El cielo está lleno de malas personas, pero arrepentidas. Y el infierno está lleno de personas buenas, que no se han arrepentido de verdad. ¿Estáis entendiendo la diferencia? No fue la perfección de la obediencia la de este hijo, sino la entrega y la acción final lo que demuestra su arrepentimiento. Su no precipitado refleja la vida de rebeldía donde antes vivía. Fue un momento de precipitación, de cómo era antes, de ese cambio y de ese arrepentimiento. Su corazón fue tocado y se arrepintió sinceramente. Su obediencia no fue de labios, fue de hechos. Y eso es lo importante. El segundo hijo dijo sí, pero no fue. Representa a los legalistas, aquellos que hacen las cosas por obligación, no por amor. El servicio a Dios, el compromiso a Dios, la entrega a Dios es por amor, jamás por obligación. Los legalistas lo hacen como una obligación. Hay que ir a la iglesia, pues se va. Pero no van de corazón. Y Dios quiere corazones sinceros, corazones que le amen de verdad. Había un sí en los labios, pero había un no en su corazón. Promesas sin obediencia es lo mismo que palabras sin fruto. Santiago capítulo 1, verso 22 dice, sed, mandamiento, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Muchos de nosotros, como el segundo hijo, nos presentamos ante Dios con una fachada, digamos, de santidad. Decimos sí a Dios con facilidad, participamos en los cultos, somos coleccionistas de cultos, quizá incluso sirvamos en la iglesia, pero nuestras acciones, nuestro corazón no reflejan esa aparente sumisión. Por tanto, no hay una obediencia real. Es una obediencia condicionada para que Dios nos provea y nos dé. Pero esa no es la intención de nuestro corazón. Nosotros tenemos que hacer las cosas, servicio, compromiso, por amor a Dios y por amor a su obra. Nos llenamos a veces la boca con promesas y declaraciones de fe, pero el trabajo en la viña, el trabajo de la transformación personal, el trabajo de llevar el evangelio al mundo, queda siempre aplazado. Siempre vamos aplazándolo.
Somos como aquellos que dicen, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Así lo expresa Jesús en Lucas capítulo 6, verso 46, donde dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me decís que soy vuestro dueño? Porque Señor significa dueño. Hoy la palabra Señor está devaluada, pero en el original la palabra Señor significa dueño. Nosotros somos propiedad del Señor. Y a veces le llamamos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él nos dice. También en Mateo 7, 21 Jesús dice también, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es de boca, no es decirlo, sino el que hace hechos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es lo que decimos, es lo que hacemos, lo que cuenta para Dios. En tercer lugar, vemos el fruto que agrada a Dios el Padre. Por eso hace la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Cuál de los dos agradó a Dios el Padre? En este caso, al Padre. No basta con parecer que somos buenos. Hay que demostrarlo. Y la demostración se hace con hechos, no con palabras. Tú puedes decir que eres muy bueno, pero si tus acciones niegan lo que dices, te estás autoengañando. Porque a Dios jamás lo vamos a engañar. Él conoce el propósito, con qué propósito hacemos las cosas. Él conoce nuestro corazón. Dios no busca palabras, digamos, piadosas, ni palabras fingidas, sino vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Corazones comprometidos, dispuestos a obedecer y a servir en su mies, en su obra. Lo que justifica no es la apariencia religiosa, sino el arrepentimiento verdadero y la obediencia genuina, auténtica. En cuarto lugar, vemos la enseñanza y la lección práctica para nosotros hoy. Los publicanos y las rameras, dice, van delante de vosotros. Cristo denuncia la falsa religión que se escuda en el nombre, pero no honra a Dios con el corazón. Jesús vino predicando justicia, arrepentimiento y fe, y muchos despreciaron su mensaje. Dios abre su reino a pecadores quebrantados y cierra la puerta a los orgullosos religiosos. Así de claro, Dios es así. En Isaías capítulo 29, verso 13, Dios en este caso, dice, pues dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñado. Esto habla de liturgia, de religión, de actos externos, pero no un cambio radical del corazón. Muchas personas honran a Dios con los labios, pero con sus hechos no lo honran, no lo respetan, no le obedecen. Muchas personas hoy dicen llamarse cristianos y que le pertenecen a Dios, pero le honran con sus labios. Su corazón está lejos de Dios. Aparentan lo que en realidad no son. Y esto se llama hipocresía. Y Jesús persiguió constantemente a los hipócritas. La adoración que le dirigen no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria por una determinada religión. Dios no quiere esto. Si quieres agradar a Dios, no hagas esto así. El mensaje central de este pasaje es que no se trata de las palabras que pronunciamos, ni de las apariencias que presentemos ante los demás, o aún ante nosotros mismos, sino de las acciones que hacemos, las decisiones que tomamos.
¿Estamos realmente, pregunto, haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos llevando el mensaje de salvación a aquellos que nos rodean con nuestra palabra y con nuestro testimonio? ¿Estamos trabajando en nuestra propia transformación personal y estamos luchando contra el pecado y la injusticia? ¿Sabéis que todo pecado es una injusticia y nada más y nada menos contra Dios? Dios no se merece que vivamos en pecado. Él cargó con nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser libres de la condenación eterna, de las consecuencias precisamente del pecado. Por eso Dios no se merece que algunos llamados cristianos puedan vivir en pecado. Esta parábola nos invita, repito, a un examen de conciencia, pero profundo. No dejarlo pasar como un mensaje más, una predicación más, sino pararnos, levantarnos y decir, voy a examinar mi vida. ¿Qué hijo soy? ¿Cuál de los dos hijos, te pregunto, o nos preguntamos, yo también me incluyo, somos? El que ha vivido lejos, pero hoy decide y dice, Señor, me arrepiento y voy a seguirte, ¿de verdad? ¿Somos ese hijo? ¿Somos nosotros el primer hijo o somos el segundo? El que dice muchas veces sí, pero nunca va. Sí, estoy dispuesto a hacer la obra del Señor, pero no lo vemos en reuniones de oración, no lo vemos en reuniones de evangelización, no lo vemos en la escuela bíblica. De vez en cuando lo vemos aparecer por la congregación los domingos. ¿Eres ese tipo de hijo? Nos estamos presentando ante Dios con una fachada falsa de santidad. Si lo estás haciendo el ridículo ante Dios, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón. Podrás engañar a las personas de al lado, incluso a mí me podrás engañar, pero a Dios jamás lo podemos engañar. No ha nacido ser humano que pueda engañar a Dios. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres vas a recolectar. Dios no se complace con las palabras vacías ni con los actos superficiales. Él busca un corazón contrito y humillado. Un corazón que busque siempre hacer su voluntad por encima de todo lo demás. No importa lo que sea, lo primero es su voluntad. Y después Él hará el resto. Confiemos, tengamos fe, busquemos el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás. Y Él se va a ocupar precisamente de todo lo demás. No entendemos la gran promesa de Dios ahí. Los sacrificios que Dios acepta. En el Salmo 51, versículo 17, David en su oración de arrepentimiento dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y luego añade al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Este versículo se encuentra en uno de los salmos más personales de arrepentimiento de David y nos conduce, digamos, al centro del verdadero culto aceptable a Dios. David había pecado gravemente y en lugar de excusarse o justificarse, como hoy hacen muchos supuestos cristianos, hoy muchos se escudan, se excusan, se justifican de sus malas actitudes o de sus pecados. Pero él no, él se postra ante Dios y lo hace con un espíritu quebrantado. No encontramos a un rey altivo, era rey, sino a un siervo humillado. Este salmo nos revela no solo la condición del hombre cuando ha fallado, sino también lo que Dios espera cuando fallamos. El arrepentimiento, el sacrificio de un corazón contrito y humillado. El trasfondo y el contexto del versículo es que David tenía un alma en crisis.
y supo reaccionar como debemos reaccionar cuando estemos en la misma condición. David escribe este salmo después de ser confrontado por el profeta Natán tras su pecado con Betsabé. Había cometido adulterio, encubierto su falta y hasta fue responsable de la muerte de Urías, del esposo de Betsabé. El hombre conforme al corazón de Dios había caído profundamente. Esto nos conduce a una gran verdad y una gran realidad. No hay creyente, hermanos, escuchar bien, no hay creyente por maduro o usado por Dios que sea, que esté exento de fallar. Pero lo que diferencia a David no es su pecado, sino su reacción ante la corrección del profeta Natán, que era el rey y una simple persona, Natán, un profeta de Dios, se atreve a confrontarlo, a decirle que era un asesino y un adúltero. Él sabía lo que se exponía. El rey podía haber reaccionado de dos maneras. Mandar matar a Natán por hablarle así, o reaccionar como realmente reaccionó. Por eso Dios quiere un corazón quebrantado. Y David, cuando escuchó el ejemplo que le puso Natán, su corazón se quebrantó por completo. Los sacrificios de Dios son, primero, el espíritu quebrantado. El Antiguo Testamento enseña mucho sobre sacrificios, holocaustos, sacrificios de animales, ofrendas de paz, ofrendas de expiación, pero David llega a una revelación más alta. Dios no se complace en rituales vacíos. Él quiere un corazón quebrantado. Ahora, ¿qué es un corazón quebrantado? Es aquel que ha sido vencido por la convicción del Espíritu Santo. No es tristeza emocional ni remordimiento natural. Es arrepentimiento verdadero, que se diferencia grandemente contra la tristeza emocional y el remordimiento. El remordimiento se nos pasa enseguida. El arrepentimiento termina cuando recibimos el perdón de Dios. Es el resultado de ver nuestro pecado como Dios lo ve. Cuando tú ves el pecado como Dios lo ve, tienes que quebrantarte. No porque te hayan descubierto los demás, sino porque sientes que has pecado contra tu Dios. Te sientes mal por haberle ofendido a Dios. Como he dicho antes, todo pecado es una ofensa contra Dios, además de una injusticia. Dios no se lo merece. Cuando un corazón se quiebra, el orgullo se rompe, la autosuficiencia se desploma y nace la dependencia de Dios. Nace la humildad, el reconocer que somos débiles ante Dios y que lo necesitamos. Esos son los principios de la humildad. Es como un vaso que cae al suelo y se rompe. Esta mañana se me ha caído a mí un plato y no se puede recomponer. Lo he tenido que recoger y tirarlo a la basura. Pero el Señor no hace eso. Así es el espíritu quebrantado, igual que un vaso, un plato se rompe. Desaparece su forma, claro. Todo se derrama si tiene líquido. No puede contener nada hasta que Dios, solo Dios, recoge esos trozos, los recompone y lo hace un vaso nuevo. Eso es lo que Dios hace cuando tu corazón se ha quebrantado. Recoge los trozos, los va uniendo con amor, con misericordia y te hace un vaso nuevo para poder ser utilizado por Él. Este es el sacrificio que Dios recibe. En tiempos del Antiguo Testamento se ofrecían corderos y animales como ofrenda,
Pero Dios prefiere hoy un corazón contrito y humillado. No desprecia las ofrendas, pero prefiere un corazón rendido a su voluntad y no querer comprar su voluntad con dinero o con ofrendas. ¿Está comprendiendo? Él acepta nuestras ofrendas, claro que sí. Pero Él prefiere por delante de la ofrenda un corazón quebrantado, contrito y humillado. Porque dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a analizar estas palabras. Contrito viene del hebreo daká, que significa aplastado, hecho polvo. Imaginaos, un corazón contrito es uno que no levanta su voz en defensa propia, sino que reconoce su necesidad. Es un corazón que no exige, es un corazón que no presume, es un corazón que no reclama. Simplemente se rinde ante Dios. Humillado significa postrado ante Dios. Y esa humillación, ese postrarse ante Dios, tiene que ser voluntario. Nadie te lo puede exigir. En el caso de David no es que Dios lo humillara, sino que él mismo se humilla ante Dios. Esa es la verdadera humildad de un creyente. No que te humille el Señor, que si eres altivo te va a humillar. No, sino que tú, por tu propia voluntad, te humillas ante Dios. Porque Santiago capítulo 4, verso 6 dice que Dios resiste, humilla a los que son soberbios, pero da gracia a los humildes. Y luego dice, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, el mundo desprecia lo débil, ¿verdad? Si eres débil, el mundo te tacha. El ser humano suele despreciar al que llora, lo considera debilidad. Pero Dios se acerca al quebrantado y lo honra. Él no ignora, no lo rechaza, sino que le recibe con los brazos abiertos. O sea, si eres débil ante la presencia de Dios, Él te va a levantar. Da igual lo que el mundo piense de ti. Debes agradar a Dios y desear que Él piense bien de ti, que es lo importante. ¿Quieres volver al favor y a la ayuda de Dios? ¿Te sientes alejado de Él? Pues es el momento de volverse al Señor. Si estás apartado de alguna manera, te has alejado, te sientes frío, no sientes la ayuda de Dios, tienes que levantarte y tienes que empezar a caminar en humildad, con un corazón quebrantado, contrito, humillado ante Él. No busques impresionar con palabras o actos exteriores a nadie, con liturgia, con tu religión. Ve a Él con un corazón humillado, arrodíllate delante de Él. Si es preciso, llora. Que llorar no es de débiles. Llorar es derramar el espíritu ante Dios. Llora si es necesario, confiesa y reconoce y aléjate del pecado. Él jamás te va a despreciar si así lo haces. Dios no necesita tus obras, necesita tu corazón. El legalismo, hacer las cosas por obligación, busca hacer cosas para compensar y justificar quizá el pecado. La gracia nos llama a rendirnos con sinceridad. El quebrantamiento no es debilidad, es la puerta de la restauración. Si tú quieres ser restaurado, reconoce que estás quebrantado, reconoce que estás hecho polvo, reconoce que estás hecho añicos, reconócelo. Y entonces el Señor va a empezar a unir
todos esos trozos y va a componer una nueva vasija que le honre como Él se merece. Somos vasijas de honra para Dios. Dios nos usa. No es nuestro poder, es el poder de Dios en nosotros. Por eso a veces el Señor tiene que recomponer nuestra vasija. Primero tenemos que vaciarla de cosas mundanas, de cosas inmundas, de impureza. Lavar el vaso para que el Espíritu Santo lo llene y podamos ser tarros de bendición, vasos de bendición donde otros puedan beber. ¿Sabéis que un vaso, lo estudiábamos en la escuela bíblica, un vaso está hecho para contener líquido, ¿verdad? Y un vaso tiene que estar limpio para poder ofrecerle agua a alguien, ¿verdad? Por eso primero hay que limpiar el vaso. Un vaso sucio no sirve. Un vaso roto tampoco. Pero tienes que dejar que Dios lo recomponga. Y un vaso boca abajo tampoco funciona. Cuando vivimos de espaldas a Dios, no funciona. Tenemos que darle, como decíamos en la escuela bíblica, la vuelta al vaso para que el Espíritu Santo lo llene y podamos ser de bendición para otros, que es el fin y el propósito de todo creyente. La verdadera adoración nace de un verdadero corazón rendido a Dios. La verdadera adoración no nace porque sepas cantar muy bien. Tampoco nace porque tengas buenos instrumentos musicales. La verdadera adoración nace en el corazón. Tengo un estudio preparado sobre la verdadera adoración. Hoy estamos hablando de la verdadera obediencia, pero próximamente hablaré de la verdadera adoración. Que la verdadera adoración no es tocar bien o cantar bien. La verdadera adoración nace en un corazón quebrantado, humillado y contrito. Así de claro. Estamos en un tiempo en que muchos buscan formas externas de agradar a Dios. Tenemos que volvernos al reconocimiento y rendirnos a Dios, a buscar intimidad con Él y en lo secreto caer de rodillas y reconocer nuestra necesidad. Así estaremos agradando a Dios y Él va a contestar nuestra necesidad. Cuando nuestras palabras se ahoguen en lágrimas, el cielo se abre, hermanos. Porque Dios ha prometido al corazón contrito y humillado, no lo despreciará jamás. El verdadero creyente no es el que comienza bien. Hay personas que empiezan. Lo importante no es empezar, es terminar. Lo importante no es que vayas el primero durante un tiempo, sino que sigas el primero al final de la competición. ¿Verdad? Dios quiere que seamos fieles en nuestro compromiso con Dios. Si tú te has comprometido, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico de aquí de la iglesia de Mula, la escuela bíblica. ¿Sabéis cuántos se apuntaron al principio? Cerca de 50. ¿Sabéis cuántos acuden? Cuando acuden muchos, 8, 10. Gloria a Dios por esos 8 o esos 10. Porque esos sí comenzaron y siguen. Pero hay muchos que se aburren. Siempre lo mismo. Como decía el domingo, tantas cosas repetimos al cabo del día que es lo mismo que el día anterior y de eso no nos quejamos. Nos quejamos de venir a la iglesia, de prepararnos, de orar, de buscar la presencia de Dios junto con nuestros hermanos, de aprender en la escuela bíblica para que nadie nos pueda engañar con tanta filosofía y tantos disparates que se escuchan hoy en día por aquellos falsos llamados ministros de Dios y que muchos se los tragan porque les agradan lo que les dicen. No los confrontan con el pecado. Y eso a muchos pecadores les gusta. Yo me voy al otro pastor que a mí no me habla del pecado. Pero si no te habla del pecado es porque no te ama. ¿Por qué habla Dios del infierno en la Biblia? Porque no quiere que vayamos.
El verdadero creyente, repito, no es el que comienza bien, sino el que obedece hasta el final. Pablo dijo, he corrido la buena batalla, he llegado a la meta, me he mantenido fiel hasta el final. Eso es lo que deberíamos aprender, a ser fieles hasta el final, cueste lo que cueste. La vida cristiana depende cómo la enfoquemos. Si queremos vivir con un pie en el mundo y otro en la iglesia, lo vamos a pasar fatal, porque no casa, el vino con el agua no casa, el agua con el aceite tampoco. Entonces un pie en el mundo y otro en la iglesia nos va a destrozar la mente y el espíritu. O estamos con Dios, como la Biblia enseña, o estamos contra Dios. El que no está con el Señor desperdicia su vida. Quizá en cosas mundanas, en lo que nos ofrece este mundo, todo fiestas. Aquí este pueblo, yo no sé, fiestas cada 2 o 3 días. Todo el mundo ama las fiestas, pero nadie ama verdaderamente a Dios. Eso lo vengo yo observando en el tiempo que estamos viviendo acá. Mucha religiosidad, pero poco conocimiento de la verdad, poco conocimiento de Dios. Hoy el Padre te está llamando a la viña de la obediencia. Hoy el Padre te está llamando al compromiso y al servicio a Dios. Hoy Dios te está llamando a la viña del testimonio personal, de procurar hacer lo que predicamos y lo que creemos. Hermanos, debemos pasar a la acción, dejar a un lado la hipocresía, la fachada, el querer aparentar sin ser, dejar ese sí, pero que no se traduce en acción, por quizá ese no, pero que después actúa, como pasó con los 2 hermanos de esta parábola. Por eso debemos buscar siempre la voluntad de Dios y hacerlo sinceramente y actuar en consecuencia. Ya estoy terminando. Pero recuerda, no debemos jamás aplazar la decisión de obedecer a Dios. No aplaces la decisión cuando Dios te dice haz algo, hazlo. Y hazlo ya si quieres tener bendición y si quieres estar en el orden y en la obediencia que Dios nos exige. También, como he dicho, la obediencia tiene que ser total. Y sobre todo también sin poner condiciones. Nuestro Dios y Padre Celestial nos espera y nos llama a trabajar en su viña. La viña, como he dicho, son las personas necesitadas que están a nuestro alrededor, de la iglesia, pero también de nuestro entorno vecinal, de nuestro entorno familiar. Supongo que muchos tendremos familias que aún no conocen al Señor, familias con problemas económicos, familias con problemas de trabajo, familias con problemas entre los matrimonios, problemas con los hijos. Vamos a ayudarnos mutuamente, vamos a preocuparnos. El Señor nos llama a eso. En una familia normal, en una familia del mundo, los hijos se ayudan entre sí, los hijos ayudan a los padres ayudan a los hijos. Pues en la iglesia debe ocurrir lo mismo. Somos la familia de Dios y tenemos que estar pendientes. Si un hermano sufre, si un hermano tiene problemas, si un hermano está en el hospital, intentar visitarlo. Si nos enteramos, claro, que esa es otra. Nos cuesta decir que estamos en el hospital o estamos enfermos, para que oremos y podamos visitar y podamos interceder. Somos una familia y la familia convive. Nos conocemos, sabemos y debemos ayudarnos. Eso es una cosa que falla hoy en día dentro de las iglesias y tenemos que cambiar el chip. Tenemos que empezar. Yo soy muy cabezón en esto, pero es que es la realidad. Dios quiere que vivamos en unidad,
que nos ayudemos, que preguntemos, hermano, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Si quieres llorar, aquí tienes mi hombro, cualquier cosa en lo que yo te pueda ayudar. Que a veces pensamos que la ayuda solamente es económica, pero a veces una sonrisa, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, reconforta al hermano. Preocúpate del hermano. No hagas como muchos, acaban el culto y salen corriendo ya hasta el domingo, si es que vuelven. Que algunos se toman semana sí, semana no. Eso no es un cristianismo verdadero. Eso no es una verdadera obediencia que estamos tratando hoy. La verdadera obediencia trata siempre de agradar a Dios en todo, de una forma total, sincera y, como he dicho, sin compromiso, sin condiciones, sin ponerle condiciones a Dios. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí por hoy y la semana que viene también quiero hablaros de otra parábola. También va relacionada con el tema de la obediencia, que es la parábola del hijo pródigo, pero no solamente el hijo pródigo, sino también el hijo mayor, que también tiene su gran enseñanza, que a veces lo centramos todo en el hijo pródigo, pero hay una gran enseñanza en el otro hijo, en el hijo mayor. Amén. Bien, porque Dios les bendiga, nos vemos la semana que viene.